Ninja de la vida, tanto si tienes tiempo y quieres aumentar repeticiones de algún ejercicio específico, como si eres de estas personas que no tiene tiempo porque tiene todo el día ocupado, pero quiere entrenar algo y necesita un método eficiente y efectivo que no interrumpa su día. Sea cual sea el tipo de persona que seas tú, felicidades porque has encontrado este método. El método Giz de Groove, inventado por el entrenador soviético Pavel Tsatsouline, es una metodología de entrenamiento que nos permite, en pocos segundos diarios, aquí está la magia del método, sacarnos un entrenamiento que nos aumente la fuerza y potencialmente, como veremos hoy, la hipertrofia de una forma que es increíblemente eficiente y minimalista. Ideal tanto para los que ponen las típicas excusas para no ir a entrenar como que no tengo tiempo, como los que además de tener nuestra rutina diaria y hacer ejercicio diariamente o constantemente, además queremos involucrar ciertos movimientos, patrones o ejercicios alrededor de nuestro día. Y es que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en entrenar, lo primero que nos viene a la mente son los músculos, el estado de la fatiga muscular, su volumen, su crecimiento, pero en realidad los patrones de ejercicio que hacemos van mucho más allá de lo muscular, de lo físico. Porque en el fondo la fuerza es una habilidad. Y como toda habilidad debe practicarse para que el cerebro haga las conexiones neuronales pertinentes para que podamos ser más efectivos y eficientes cuando hacemos el patrón de movimiento específico. Cuanto más hacemos algo, más eficiente se vuelve el cerebro, porque se da cuenta que tendrá que repetir esos patrones recurrentemente. Por lo tanto, nos crea como un estado de eficiencia para gastar cada vez menos recursos cerebrales y fisiológicos y energía en poder desarrollarlo constantemente, ¿vale? Es lo que llamamos neuroplasticidad. Pues el método Giz de Groove se basa precisamente en esto, en potenciar, en crear y en lubricar, entre comillas, estas conexiones neuronales de los movimientos a los que queremos aumentar repeticiones, como las dominadas o los fondos o lo que te dé la gana, cualquier patrón. De hecho, ahora algunos estudios hasta han llegado a concluir que la fuerza está más relacionada con estos patrones de activación neuronal que incluso el propio aumento físico de la masa muscular. Lo que tiene todo el sentido del mundo si nos lo paramos a pensar, a observar en cómo funciona la vida diaria, si usamos el sentido común. Porque mirad, ¿os habéis fijado cómo los masajistas, repartidores, carpinteros, paletas o trabajadores físicos tienen partes de sus cuerpos realmente musculadas según a lo que se dediquen? O sea, hostia, Pau, qué obviedad si me lo dices así, ¿no? Pero pensemos un momento en lo que esto significa para nosotros, ninjas de la vida. ¿En qué significa que usen esos músculos 5, 6, 7 días a la semana de forma constante? ¿Qué sucede? Pues que el cuerpo se adapta a las demandas físicas a las que le sometemos. Pero por alguna extraña razón, cuando nos queremos estructurar un plan de entrenamiento, este sentido común nos salta por la borda. Nos decimos a nosotros mismos, hoy entreno pecho y tienen que pasar 72 horas para que vuelva a tocar ese músculo. Para el tema de la síntesis proteica. Y si alguien me reta a hacer unas flexiones hoy o mañana, diré que no porque estoy descansando los pectorales. Claro, hasta 72 horas no, para ser más eficiente, para multiplicar ese estímulo. No sé si os habréis dado cuenta que las personas que lucen como personas que hacen ejercicio constantemente son precisamente las personas que hacen ejercicio constantemente. ¿Tiene sentido o no? Porque una persona que hace ejercicio constantemente no es una que se hace necesariamente una sesión seguida de entrenamiento 6 horas ni de 1 hora, pero a pura intensidad. Cuando lo vi más claro fue no solo al ver esas personas en los gimnasios, parques de calistenia o en los retiros que hacemos en los que vienen personas que están realmente fit porque llevan esa vida ninja, ¿no? Llevada pues, al pináculo de la vida ninja, sino también cuando me puse en serio con mis ejercicios de marcar mandíbula. Hace ya muchas lunas de esta, ¿vale? Hablaba de esto en el episodio 247, el por qué y cómo entreno mi mandíbula. Os lo dejo como siempre en las notas del episodio. Pero cuando vi mis mejores resultados de entrenamiento de mandíbula, de estos músculos de aquí, no vinieron con casi acordarme de masticar estos chicles duros casi una vez a la semana, no. Mis buenos resultados de mandíbula fueron y vinieron entonces cuando decidí hacer un poquito de mascada de estos chicles cada maldito día. En realidad, lo que estaba haciendo era una versión, llamémosla subóptima, pero muy eficiente, del método Giz de Groove. Así que vamos a aprender hoy cómo aplicar esta metodología alrededor de nuestro día, de nuestros ejercicios, nuestros patrones de entrenamiento, sin que requiera de más de unos pocos segundos
y además cada 1, 2 o 3 horas dependiendo de cómo te lo quieras plantear. Nos vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ninjas de la vida, ¿cuál es la forma más eficiente de entrenar? La respuesta es siendo minimalistas. Esto significa que usando poco material, pocos ejercicios y poco tiempo, hacemos mucho estímulo, muchos resultados y buena recuperación. Por ejemplo, si solo queremos resultados, estéticos, ¿en qué músculo te centrarás para ser más eficiente? Porque no serán los brazos, no serán los hombros, serán aquellos músculos que expones las 24 horas del día en cualquier situación, es decir, los músculos de la mandíbula. Una buena mandíbula es una señal ancestral de salud, de vitalidad y de atractivo, además, en todas las culturas del mundo. Músculos que desde el invento de la agricultura hemos atrofiado por mascar comidas blandas. Yo mismo marqué mi mandíbula usando los chicles duros que solo encontrarás exclusivamente en la tienda de Pau Ninja. Son chicles 10 veces más duros que cualquier chicle comercial y, lógicamente, de un solo ingrediente natural. Así que cuando entreno, aprovecho para fortalecer mi mandíbula con los chicles para ser más eficiente. Y también soy más eficiente usando los 2 únicos accesorios que se necesitan para hacer calistenia, para potenciar mis entrenos y resultados. El primero no existía su utilidad así que decidí patentarlo. Se trata de las únicas bandas de resistencia numeradas del mercado, porque solo las encontrarás en la tienda de Pau Ninja, ¿vale? Con la numeración en ambas caras de la banda, puedo controlar de dónde agarro de entreno a entreno y así poder seguir sobrecargando progresivamente, porque si medimos mejor, progresamos más. Y el otro accesorio, para mí ya también indispensable, es la reina del minimalismo, la reina de la eficiencia y de la longevidad atlética, y son las anillas. Porque tiene sentido que si quiero un cuerpo atlético de gimnasta, pues utilice lo que ellos utilizan. Si solo pudiera elegir un accesorio, sin duda sería este modelo específico de anillas que tenemos en la tienda de Pau Ninja, ¿vale? Así que ármate para tus entrenos en la tienda de Pau Ninja para liberarte de los horarios y de las cuotas de gimnasios comerciales. Y como agradecimiento por haber escuchado hasta aquí, pues puedes usar el cupón GRACIAS para un descuento mientras sigues disfrutando de este episodio. El método Gears the Groove consiste en hacer una serie, pero una serie submáxima, alejada del fallo muscular, por esto la llamamos submáxima, pero de una forma recurrente, constante, ¿vale? Repetida varias veces al día. Es decir, que si quieres mejorar en, por ejemplo, dominadas, en vez de hacer una serie súper intensa en el gimnasio al máximo de dominadas o un entrenamiento entero de espalda de 1 hora y media o incluso 2 horas, como acostumbras a ver hacerla a las personas normalmente, lo que hacemos con este método es coger la mitad del máximo de dominadas que puedes hacer. Si yo, por ejemplo, me sacara 20 o vamos a decir 10 dominadas, pues en vez de ir al gimnasio a hacer una serie con esta intensidad máxima y llegar a la número 20 o a la número 10, que no puedo más, hostia, joder, lo que haría sería coger un 50% de mis dominadas máximas, en este ejemplo en vez de 10 dominadas, el 50% serían 5 dominadas, e ir haciendo 5 dominadas simplemente de 5 a 7 veces al día, ¿vale? O sea, no es una sesión de entrenamiento, sino que es como que, igual que tiras un poquito de sal alrededor de tu comida, pues haces lo mismo con estas dominadas alrededor de tu día. La gracia aquí es que no es que vayamos a hacer una sesión como tal, sino que lo hacemos todo muy espaciado alrededor del día, ¿vale? Esto hace que el método Gears the Groove no solo lleve a muy poca fatiga, sino que además no requiere apenas de tiempo destinado solo para entrenar, que lo podamos salpicar alrededor de nuestro día, ¿no? Pues simplemente colgando unas anillas o una barra de dominada debajo de la puerta de la oficina o de la habitación, y que cada vez que pasemos por debajo, una vez, tiene que ser eso sí, una vez cada 1, 2, 3 horas aproximadamente, tiene como mínimo que ver pasar 15 minutos desde la última vez que has hecho ese ejercicio, pero a partir de aquí, cada vez que pases por debajo, pues te sacas una serie ligerita. ¿Por qué funciona esto de hacerlo tan a menudo, pero muy esparcido y además no intenso? Si siempre nos han dicho que hay que ir a la máxima intensidad, ¿no? Pues lo veréis rápidamente cuando os diga que la traducción del método Gears the Groove significa engrasar la tuerca. Y la tuerca a la que hace referencia no es a tu ex, la tuerta, sino las conexiones neuronales que se relacionan con el movimiento al que queremos aplicar el método. Es
decir, cuanto más practicamos este ejercicio, más eficiente será el sistema neuromuscular. Cuanto más eficiente se haga el sistema neuromuscular, más repeticiones podemos hacer. Y cuantas más repeticiones podemos hacer, más fuertes nos podemos hacer. Siempre nos preocupamos, ¿no?, de tener nuestro hardware actualizado, pero el método Giz de Groove se trata de actualizar el software. No creo que su creador, Pavel Tsutshelony, pensara tan específicamente en esta ciencia como tal, sino que debió ser por pura práctica o puro sentido común, que es algo que en la antigua Unión Soviética se llevaba mucho. Bueno, yo creo que el sistema socialista político no es que usara mucho sentido común, pero al menos en las formas de vivir de las personas que no tenían demasiado sí lo eran, ¿no? Y es que el método salió de este padre soviético de las kettlebells, Pavel Tsutshelony, ¿vale?, que hablaba del método Giz de Groove en su libro, bueno, es un libro ya súper antiguo, pero imaginad, lo que es bueno perdura en el tiempo, y ese se ve en el método Giz de Groove en su libro Naked Warrior, que publicado hace ya 2 décadas, reiterando que la fuerza es una habilidad que se puede aprender con las mismas necesidades que cualquier otra habilidad que queramos aprender, como por ejemplo tocar un instrumento, con pura práctica continuada y esparciada en el tiempo. Nunca he visto un tío más autoritario que este señor, que Pavel, y si el tío me dice que tengo que volver con mi ex, os juro que lo haré. Vale, quizás esto sí que está fuera de lugar, pero no la evidencia sobre Giz de Groove y sobre todo décadas de experiencia de Pavel entrenando a centenares de personas. Así que si el bueno de Pavel me dice que para incrementar la eficiencia de la conexión neuronal necesitamos practicar los movimientos de fuerza de forma regular, yo lo practicaré de forma regular, ¿vale? Como digo, Pavel Tsutshelony lo llama engrasar la ranura neurológica y estaba haciendo un poco de broma o guiño a lo que es el ad verecundiam en latín, al argumento de autoridad, pero en el fondo sí que está muy respaldado por la ciencia y como siempre os voy a dejar en las notas del episodio cómo esto ya ha sido probado desde que se empezó a utilizar este término en distintos sujetos de fuerza, incluso de hipertrofia y demás. Y cómo seguimos, cómo planeamos y sobre todo cómo seguimos el método Giz de Groove como tal. Pues cogemos el ejercicio que queramos mejorar. Por ejemplo, dominadas. Una cosa que sí se recomienda es que se incluya que se haga solo con un ejercicio, pero es verdad que yo lo he estado haciendo también con un minicircuito de 90 segundos y la verdad es que me ha funcionado de maravilla, aunque más adelante me flipé demasiado y entonces empecé a tener molestias en los codos y tuve que bajar el volumen porque lo estaba haciendo demasiadas veces al día, ¿vale? Pero un poquito, lo justo, tiene todo el sentido. Para empezar, eso sí, para si queréis ver y experimentarlo con vuestro cuerpo, si realmente funciona, se recomienda sí o sí un solo ejercicio, como por ejemplo las dominadas. Así que con esas dominadas probamos cuál es nuestro máximo. Imaginemos pues, que en este ejemplo es hipotético, nos salen 10 dominadas, como hemos dicho antes, y entonces buscamos un horario, ¿vale?, de 4 a 6 veces al día que podamos hacer una serie, una sola serie. Es decir, que en 10 segundos ya estarás. 10 segundos multiplicados por 4 o por 6 en total durante el día, ¿vale? Y aquí cada uno tendrá que hacer su truco para no olvidarse. Te pones la alarma o te pones la barra de dominadas debajo de la puerta, como hemos dicho, y cada vez que pases las haces lo que sea. Pero cada vez que nos toque hacer la serie, hacemos una serie a un número de repeticiones que equivalga a algo del rollo el 50% máximo de tu máximo, ¿vale? O sea, es decir, si puedes hacer 10 dominadas que la última te cuesta un huevazo y sabes que es el fallo real, entonces querrás hacer 4 o 5, un 50%, un poquito menos incluso, en cada serie, ¿vale? Y simplemente es esto, repetir varias veces al día con mucho descanso entre series. Al menos 15 minutos deben haber pasado entre estas series, pero lo ideal es que incluso haya pasado o 1 hora, aunque lo ideal es que incluso pasen 3 horas, ¿vale? De 4 a 6 veces al día. Es decir, que estén muy esparcidas en el tiempo. Y hay otras personas que en vez de hacer de 4 a 6 series durante el día, hacen 10 series, como una serie cada hora sería aproximadamente, pero en vez de hacerlo el 50% de su máximo, lo hacen al 30% de su máximo. Es lo que he estado haciendo yo recientemente, pero para personas que no estén muy acostumbradas a hacer ejercicio, sin duda, eso recomendaría empezar por las 4 series al día y ya tendremos tiempo de aplicar y subir un poquito más las series o algo así al paso de las semanas, ¿vale? El caso es que así que terminamos una serie del método, deberíamos sentirnos súper frescos, no nos acercamos a la fatiga. Realmente el secreto de un método de entrenamiento como este, hecho tanto para personas que quieren ganar fuerza como para personas que quieren entrenar pero no tienen tiempo, es un secreto que está en el propio hábito
del método, que crea un sistema en sí mismo, apalancado, ¿no? En el episodio 469 os explicaba qué es un hábito apalancado, de cuando estoy haciendo una cosa, incluyo otro hábito, 10 segundos de una dominada, porque nada más nos potenciará la identidad personal que tenemos y el entorno como hacer unas propias dominadas en el propio hogar durante alrededor del día, ¿no? Simplemente lo tendremos todo a nuestro favor para hacerlo. Lo haremos atractivo y lo haremos fácil. Esto es lo que un hábito necesita para que lo hagamos. O sea, si tu identidad es hacer alrededor de tu día de vez en cuando unas dominadas, al final forma parte de ti. No hay más que esto. O sea, olvídate de hacer 4, 6 o 10 series al día. Simplemente es tan fácil como ponértelo en los morros, delante. Si estás centrado en subir tus repeticiones de dominadas, como en este ejemplo, te pones una barra, ya digo, en la puerta de la habitación y esto es lo más fácil. O una kettlebell en medio del salón. ¿Cómo no vas a hacer unos swings de kettlebell, unos balanceos de kettlebell cuando la ves ahí y pasas por delante, ¿no? Pues haces una serie, o en el caso de las muy dominadas, una serie a 30% de tu máximo de dominadas y ya está. O sea que cada vez que las hagas, deberías estar fresco, porque no vamos a la intensidad. Claro, si echamos cuentas, al final del día quizás te has sacado 20 o 50 dominadas sin darte cuenta. Lo que no han conseguido años de motivarte, ¿no? de estar flipado, lo habrán conseguido dejar una mierda de barras en el encaje de tu puerta. Este es el enorme poder, lo más potencial, diría yo, del método Gives the Groove. Es así de fácil. Y ya sé que todos queremos un Excel, un PDF, un programa, una rutina, una tabla que nos diga cómo tengo que hacer el método Gives the Groove. Y algo a lo que agarrarnos, ¿no? Ahora que hablábamos de kettlebell o de barras de dominadas, que nos diga exactamente lo que tenemos que hacer para progresar. Pero el método Gives the Groove no es un Excel, no es un PDF. Simplemente, ¿cómo os lo diría? Se vive. ¿Cuántas series hago? ¿Cuántas repeticiones por serie? Pues el propio Pavel lo decía. Lo que puedas hacer siempre y cuando estés fresco. O sea, la clave está en notar en tu cuerpo cómo los ejercicios, el rendimiento se mantiene estable y constante y no vas acumulando fatiga. Y si has decidido hacer 5 dominadas y a la serie número 4 de ese día encuentras que la cuarta dominada te va a salir con mucha fatiga, pues te haces 2 o 3, te autorregulas. ¿De acuerdo? Cuando estoy en mi casa, o más bien dicho en casa de mis padres, ahora puedo decir, me voy a pasear por la zona deportiva varias veces al día, ¿vale? Ya hice un episodio de cómo estoy haciendo lo que sería el equivalente a una maratón cada 3 días o 10 maratones al mes, pero caminando, porque estoy pasando de los 20.000 pasos diarios. De hecho, antes de grabar esto, vine de pasear y cuando termine de grabar esto, iré a pasear también. Pues por ahí hay un parque de calistenia en el que me seguís en el canal secundario donde subo en YouTube cosas súper random, clips del podcast, pero también sesiones de yo entrenando. Veréis que ahí esos parques de calistenia es lo que uso para entrenar y hacer un Gives the Groove. Cuando voy a hacer mis paseos por ahí, cuando veo la barra de dominadas, hago como 3 dominadas al pecho, que son un poquito más hacia abajo, cuestan un poquito más, ¿no? Es un poco más explosivo, simplemente. Cuando estoy por esos lares visitándolos, porque ya sabéis que los beneficios de entrenar al aire libre son muy superiores al hacerlo en un gimnasio, ¿vale? Pues independientemente de mi plan de entreno, como salgo a caminar varias veces, sesiones de 20 minutos al día hacia ese parque, cada vez que paso por ahí es lo equivalente a poner la barra de dominadas en tu oficina o la kettlebell en el salón o lo que sea. Hago exactamente esas 3 dominadas al pecho y ya está, ¿vale? Cuento que me voy a hacer 3, sí, pero no cuento la cantidad de series que voy a hacer. Simplemente voy a hacer lo equivalente a las veces que salga a caminar. Algún día caminaré un poco más, un día caminaré un poco menos. Un día, por lo tanto, terminaré haciendo más series. Otro día terminaré haciendo menos series. Claro, al final del día, si he salido a pasear 5 o 6 veces o 7, significa un total de 15, 18 dominadas, ¿no? Hasta el pecho cada día, que no es moco de pavo. El punto más importante es que hacer el método Gives the Groove es que se adapta a tu estilo de vida en vez de adaptarte tú al método. Si algún día viera que estoy fatigado, por el motivo que fuera, o haría 2 repeticiones, o simplemente ese día haría una serie menos, o haría que estuviera más esparcido en el tiempo. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia.
sino que otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano. Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida que ya están en Sociedad Ninja con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y sobre todo a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua. Y canales de fitness donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Pero como todo método de entrenamiento y como personas obsesivas que somos, los ninjas de la vida, diréis, muy bien, Pau, pero ¿cómo puedo progresar con el método Kiss the Groove? Pues mirad, si no os duelen las articulaciones, los codos, las muñecas, las extremidades y veis que lleváis unos primeros 10 días con muchas sensaciones, muy buenas sensaciones, es tan fácil como simplemente añadir una repetición más por serie o mantener las mismas repeticiones y añadir una serie, lo que te venga mejor en gana. No hay un mejor método, solo lo que se adapte mejor a ti. O sea que si normalmente solo hacías 3-4 series alrededor del día, una muy buena idea es, en vez de aumentar las repeticiones para hacerlo más paulatino, es aumentar un par de series esparcidas alrededor del día. Porque sí, tiene su propia sobrecarga progresiva, pero lógicamente la única posibilidad de mejorar es con más volumen. Ni con más frecuencia, porque lo hacemos cada día, por lo tanto no puede haber más frecuencia. Bueno, la más frecuencia sería hacerlo con más series al día, pero en el fondo eso sería más volumen. Pero como ya lo hacemos cada día, no podemos decir que podemos mejorar por frecuencia, ni tampoco por tiempo, porque está hecho para que haya mucho descanso entre series, ¿vale? O sea que, como veis, se trata de un método que se adaptará según tu estilo de vida y que tiene que acompañarte alrededor de tu día. Por esto funciona simplemente. Como se dice en estos lares, si secuestro a tu familia y te digo que no la verás nunca más, a menos que incrementes 5 repeticiones tus dominadas, ¿realmente harías una vez dominadas a la semana o harías más, ¿vale? O te pondrías a hacerlas continuamente siempre que pudieras con el fin de querer liberar a tu familia, si te llevas bien con ellos, claro. Y es que aunque el método Kiss the Groove se asocia a la fuerza omitiendo la idea de que se puede ganar hipertrofia, todo el mundo dice, bueno, es una habilidad, es para practicar esta neuroplasticidad y ya está, por lo tanto no podrás ganar músculo, sino que será fuerza y ya está. Pero os tengo que decir que después de mi experimentación, creo que esto no es del todo cierto, ¿vale? Pensémoslo un momento, ninjas de la vida. ¿Qué es lo que genera masa muscular?
Pues mirad, más allá de la ciencia de la hipertrofia, podríamos responder a esta pregunta del qué es masa muscular, qué es hipertrofia, con que el proceso de ganar masa muscular más o menos rápido es el proceso de las demandas del cuerpo para adaptarse a nuestro estilo de vida. En otras palabras, que si vivimos un estilo de vida que requiere de músculo, nuestro cuerpo se adaptará para llegar a esas demandas. Precisamente este es el motivo por el que personas que no siguen ningún plan de entrenamiento, pero que se ven sujetos a hacer esfuerzos físicos constantes, como esos trabajadores, esos repartidores que comentábamos, o masajistas, crean músculo. Paletas, carpinteros, repartidores, trabajadores del hierro, masajistas, que se pasan 8 horas del día apretando, como tu ex. U otros montones de trabajadores relacionados con la actividad física, ¿no? Es por esto que son mucho más fuertes, pero que a la vez también tienen los músculos especializados más marcados, redondos y fuertes. Y fijaros, como no es precisamente que estos profesionales estén entrenando como de forma recurrente cada día, sino que lo que están haciendo en el fondo es lo que hacía yo con mi mandíbula. Es un Giz de Groove de forma constante, consistente y no muy intensa, pero frecuente y voluminosa. Mucho volumen, intensidad que es subóptima para la industria del fitness, pero aún así le meten un guantazo a cualquier culturista en esas partes del cuerpo que requieren para su trabajo y lo dejan loco. En otras palabras, ninjas de la vida, tu nivel de adaptación sube para acomodar el nivel de estímulo que le estamos dando a los músculos que usamos de forma recurrente. Otro ejemplo que me gusta poner en este sentido es si alguna vez os habéis roto cualquier hueso y habéis tenido que ir con una escayola. ¿Qué sucede cuando te la sacan? Y la escayola también. Pues que ves el crecimiento muscular súper rápido que jamás has visto. O sea, inicialmente ese músculo es pequeñito, de no usarlo en absoluto en el tiempo que he estado en la escayola durante semanas, pero solo por el hecho de vivir nuestro estilo de vida de forma normal, nuestras demandas energéticas musculares normales, crece de forma increíblemente rápida en comparación a cómo estaba, atrofiadamente, ¿no? Claro que hay un nivel de memoria muscular, pero es más el estímulo, y la memoria muscular potencia el estímulo, ¿no?, que otra cosa. Si del mismo modo pues pensamos en simplemente caminar, un ejercicio el cual no es precisamente el primero que nos viene a la mente cuando pensamos en construir masa muscular, es un increíble creador de gemelos el caminar. Para esas personas que tienen un poco de sobrepeso sobre todo, ¿no? Esas personas siempre todas tienen unos gemelacos de la hostia, de simplemente sostener su propio peso. De hecho, vi un creador de contenido americano hace muchos años que entrenaba calistenia y hizo una buena transformación de cuerpo. Y como creció sus gemelos fue caminando, pero caminando de puntillas. Simplemente incrementando un poco ese volumen, esa intensidad de forma igualmente subóptima, pero dando ese estímulo extra, ¿no? O sea, no es que se paren porque están cansados de los gemelos, esas personas gordas, quizás de su sistema cardiovascular sí, les hace parar, pero siempre hace que los gordos tengan gemelacos, ¿no? Es el picar piedra constantemente, es el estilo de vida que digamos que dicta el músculo que tenemos. O sea, es lo que decimos, ¿no? Vive como alguien que necesita esos músculos y tendrás esos músculos. Aunque es verdad que la hipertrofia puede venir como subproducto, la principal ventaja del método es la fuerza que ganaremos, eso sí. O sea, imagínate la fuerza como el agua potable que te llega a casa. Pues el Giz de Groove lo que hace es limpiar esas tuberías neuronales, esas tuberías del agua de tu casa, para que pase el agua, la fuerza, las conexiones neuronales de forma fluida. Pero lo que más me gusta del método Giz de Groove para entrenar es lo que hace para tu psicología. Lo que te hace hacer uno o varios ejercicios esparcidos durante todo el día, aunque literalmente tardes menos de 30 segundos en hacerlo. Sientes que eres lo opuesto a una persona sedentaria. Esto es lo que me mola del método Giz de Groove. Sientes que vives una vida activa, solo haces 4 o 6 series alrededor del día y te tardan de 10 a 30 segundos de hacerlas, ya está, pero sientes que estás viviendo una vida activa. Y yo que paso muchas horas delante del ordenador, bueno, no tantas, pero unas cuantas, no hay nada como hacer unas cuantas repeticiones, estiramientos o entrenos de calistenia de forma casual sin sentir que tengo una sensación entera a la que demacrarme. Una sensación de entreno de hostia, la tengo que ir al gimnasio 1 hora y media o 2 horas. Me cago en la hostia, joder. Pues simplemente estás en el portátil, te suena la alarma de Pomodoro o lo que sea y te pones a hacer unas flexiones, por ejemplo. Una sola serie. Solo unas repeticiones fáciles y ya está. O te levantas de la cama cuando suena la alarma, ya tienes las anillas preparadas aquí colgando de la pared y te haces unas dominadas o unos fondos mientras se hace el café. ¿Cómo no va a ser bueno entrenar todos los días con esta filosofía?
Indagaba a fondo en el episodio 565 de por qué ahora estoy entrenando cada día, pero sesiones más cortitas que tengo en mi canal secundario en YouTube, por ejemplo, ¿no? En el que estoy colgando sesiones de los que no digo nada, simplemente soy yo entrenando, no sé, como archive, como archivo, simplemente, ¿no? Pues el método Gives the Groove no es que te haga ser más disciplinado, o sí, si usas la motivación como gasolina, pero no hace falta que estés motivado, porque te ayuda a crear buenos hábitos hackeando el entorno de los hábitos. Porque claro, si tienes que repetir el movimiento durante el día, lo más cómodo es pues dejarte esa kettlebell en medio del pasillo y cada vez que te cruces con ella tienes que hacer algunos swings, ¿no? O dejarte la almohada delante de la cocina y cada vez que te cruces con ella tienes que practicar un frog stand o practicar un pino, ¿no? O ponerte una barra de dominadas en una puerta y cada vez que pases por ahí pues te sacas un par de repeticiones. Con o sin banda, da igual. Quizás este era el hábito para empezar a ir al gimnasio que buscabas. Incorporarlo en tu vida sin sentir que vas expresamente a un lugar específico para sufrir. Y si ya estás haciendo rutinas de gimnasio, no tienes por qué cambiar nada. Simplemente porque al no estar cerca del fallo, no creamos demasiada fatiga y tampoco no estamos rompiendo demasiada fibra muscular. O sea, que deberíamos estar igual de frescos, porque no hay esta acumulación de fatiga. Si has acumulado fatiga, es que no has hecho bien el método Gives the Groove. Simplemente lo puedes incorporar alrededor de tu día, como hice yo, aunque es verdad que entonces recomendaría bajar un poco las series o el volumen total por un tema de ver cómo reaccionan tus articulaciones. Que no te pase igual que a mí, que la primera semana me hacía ya 7 series de Gives the Groove, la siguiente subía 8, la siguiente 9, y es fliparse un poco demasiado, sobre todo considerando que ya hago sesiones de entreno de 20-30 minutos cada día, que bueno, son, llamémosla, intensas, ¿no? En este sentido. La cuestión es que al menos inicialmente elegir un solo ejercicio con el que queramos focalizarnos para aumentar repeticiones y más adelante, si el cuerpo te responde bien, pues puedes hacer un mini circuito de calistenia o algo similar, ¿no? Porque no tienes por qué hacer simplemente dominadas y ya está, o flexiones, o solo calistenia. Nos sirve para cualquier patrón de movimiento. Ejercicios de autocargas, como es la calistenia, ejercicios con kettlebell, ejercicios de gimnasio. Eso sí, hay que tener en cuenta que la mejor fuerza, la mejora que harás en tu fuerza es en el ejercicio específico que elijas. Que podemos hacer más dominadas al cabo de unos meses no significa necesariamente que se tenga que traducir a otros ejercicios también, ¿vale? O sea, ni siquiera hacer ejercicios de espalda específicamente, aunque Pavel, el creador, en el libro sí menciona y recomienda una variedad del mismo ejercicio. O sea que si estás haciendo dominadas, según él, tiene sentido ir cambiando el agarre, pero no lo hagas con más de 2 ejercicios en los que te estés centrado, al menos inicialmente, ¿vale? Después ya nos dará pie a experimentar todo lo que queramos con esto de los circuitos. Y más ahora entrando año nuevo, entrando nuevos retos, nuevos retiros de Sociedad Ninja, con un montón de ideas que tenemos en la mente y personas que aprovechan el año nuevo para autorretarse y decir, no, este año sí que voy a empezar a hacer ejercicio. Pues que sepáis que no tenéis ni que ir al gimnasio, que lo podéis empezar a incorporar para que sea parte de vuestro entorno y sobre todo de vuestra identidad. Espero que este podcast también lo sea y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.